En esta ocasión tenemos a los organismos más antiguos de la Tierra, del planeta Tierra. Y nos encontramos en el Parque Nacional de los Árboles Secoya. En este video te mostraré los senderos más populares de este lugar y cuándo visitarlos. Acompáñame a ver este video y vamos a ver de qué se trata. Este parque nacional tiene más de 50 senderos que recorren cientos de kilómetros. Así que lo más difícil no es caminar, es decidir qué sendero hacer. Por eso en este video te voy a mostrar los 7 senderos más impresionantes que puedes explorar aquí. Y lo mejor de todo, 3 de ellos los hicimos en pleno invierno con toda la aventura que eso implica. Así que acompáñame en esta experiencia en un destino más y Alterno Shock. Miren, plebada, este pedazo que lo cortaron de un secoya dice que vivió más de 2200 años y sobrevivió 88 fuegos forestales. Y esto se sabe porque en cada fuego forestal vino dejando su marca. Interesante, ¿no? Número 1. El árbol General Sherman. El General Sherman es famoso por ser uno de los árboles más grandes del mundo. Con más de 5 metros de ancho y una altura de 23 metros, este gigante secoya tiene un volumen impresionante de alrededor de 1487 metros cúbicos. No es de extrañar que reciba miles de visitantes durante todo el año. La mejor manera de conocerlo es a través de un sendero corto y familiar. Te recomendamos llegar temprano, ya que el estacionamiento es pequeño y se llena rápidamente. Si no encuentras espacio, toca armarse de paciencia y esperar a que alguien desocupe un lugar. Desde el estacionamiento, caminarás 800 metros por un sendero sencillo hasta llegar al imponente General Sherman, y luego otros 800 metros de regreso. Es un recorrido fácil y accesible para admirar el árbol secoya más famoso de este parque. Otro sendero muy popular que está en este parque es el Big Trees Trail, o el sendero de árboles grandes. Este sendero te lleva por este impresionante bosque, el cual te sientes pequeño al estar caminando entre gigantes. Este sendero comienza justo donde está el museo del parque. Al igual que el sendero del árbol del General Sherman, este sendero es relativamente fácil y tiene una distancia de 2.1 kilómetros. Durante este sendero encontrarás enlañamientos donde aprenderás más sobre tu recorrido y de estos impresionantes árboles secoyas. Congress Trail, el sendero del Congreso. Este fue uno de los senderos que nos aventuramos a recorrer en pleno invierno. Aunque está catalogado como fácil, la densa capa de nieve hizo que la experiencia fuera aún más intensa y divertida. El sendero recibe su nombre porque muchos de los secoyas aquí han sido bautizados con nombres de presidentes, generales y miembros del Congreso. Entre los árboles más famosos destacan el presidente y el McKinley. Aunque no es un sendero particularmente difícil, la elevación es un poco mayor que en los otros recorridos y su distancia es más larga, casi 5 kilómetros en total. Si decides explorarlo, prepárate para una experiencia muy inmersiva en la naturaleza, rodeado de estos gigantes impresionantes. Les voy a ser sinceros, de las 2,5 millas que es este sendero, andamos tan entretenidos que perdí la noción y no sé en dónde estamos en el sendero. No sé si estamos a la mitad, si estamos a punto de terminar, y aunque parece que hace mucho frío, que por cierto estas sudaderas de Alterno Shock están bien calientitas, vayan al link de la página y ordenen una. Lo que les comentaba, que tengo calor, un sendero muy bonito, se los recomiendo. Número 4. Crescent Meadow Loop Trail.
Este sendero es perfecto para disfrutar de la tranquilidad y de los sonidos de la naturaleza. Es una caminata fácil y familiar, ideal para los senderistas de todas las edades que quieran maravillarse con la belleza de estos gigantes. El estacionamiento aquí es pequeño, así que lo mejor es llegar temprano para asegurarte de un buen lugar. Si no, paciencia, porque toca esperar a que alguien desocupe un espacio. Durante el verano, el sendero se llena de color con hermosas flores silvestres, y si tienes suerte, podrías ver venados, marmotas e incluso, aunque poco común, algún oso a la distancia. En invierno, el acceso vehicular se cierra debido a la nieve, por lo que si quieres recorrerlo en esta temporada, tendrás que caminar desde la entrada hasta el inicio del sendero, sumando así un buen tramo extra a los 3 kilómetros del recorrido. Si vas con niños, lo más recomendable es visitarlo en verano, cuando el acceso es más fácil y la experiencia es mucho más disfrutable. Número 5. Little Baldy. Este es un sendero de dificultad moderada que te recompensa con una vista espectacular. Desde la cima podrás ver una impresionante línea divisoria natural que separa los majestuosos secuoyas del imponente Kings Canyon. El recorrido es de aproximadamente 5 kilómetros y se encuentra al sur del campamento Dorst. Sobre el camino verás un letrero que indica el inicio del sendero. Eso sí, si tienes miedo a las alturas, tal vez quieras pensarla 2 veces antes de hacerlo. Pero si te animas, la vista al final definitivamente vale la pena. Número 6. La Cueva de Cristal. En el corazón del Parque Nacional Sequoia se encuentra la impresionante Cueva de Cristal, una maravilla natural esculpida en mármol durante millones de años. Para llegar a ella, hay que recorrer un sendero encantador, que parece haber salido de un cuento de hadas, rodeado de naturaleza y con una atmósfera casi mágica. La entrada a la cueva es igualmente de impactante, ya que no es común adentrarse en una cueva de este tamaño. Sin embargo, lo más fascinante de este lugar son sus delicadas formaciones geológicas, tan frágiles que solo es posible explorarlas en compañía de un guía especializado. Aunque la cueva se extiende unos 5 kilómetros en total, el recorrido para visitantes es de menos de 1 kilómetro. Afortunadamente, el guía te llevará por las secciones más impresionantes, asegurando que vivas una experiencia inolvidable en este increíble mundo subterráneo. Número 7. Motor Rock Trail. Uno de los destinos más populares en este parque es Motor Rock. Durante el verano, cuando la nieve se ha derretido, muchos senderistas aprovechan para subir y disfrutar de un atardecer espectacular entre las montañas. Y la cima de Motor Rock es sin duda el mejor lugar para hacerlo. La subida no es fácil. Son 350 escalones que atraviesan pasajes estrechos y algunos tramos donde el precipicio queda a la vista. Algo inquietante para muchos. Pero nosotros no queríamos perdernos la oportunidad de llegar a la cima, así que decidimos subir en pleno invierno. Normalmente, en verano puedes conducir hasta el inicio del sendero, pero en invierno las carreteras se cierran por la acumulación de nieve. Así que nos tocó caminar unas 2 millas extra solo para llegar al punto de inicio. Al final, aunque dudamos si valía la pena subir, dejamos el miedo de lado y nos aventuramos. La recompensa fue inigualable. Una vista impresionante desde la cima de Motor Rock. Una de esas experiencias que simplemente no se olvidan. ¿Qué opinas del Sequoia National Park? ¿Qué tips tienes para los televidentes? La entrada creo que cuesta $35 por vehículo,
pero puedes pagar también $20 por persona porque dice 35 por vehículo y 20 por persona. Bueno, eso es algo que vamos a tener que averiguar. La otra cosa, muchos de los senderos están cerrados en estos tiempos de invierno porque, pues como pueden ver, está nevado. Tráiganse lonche. Tráiganse un lonchecito, porque ya estando arriba sí te da hambre y saca del apuro. La otra, acá no hay gasolineras, no hay restaurantes, hablando de lonches. Obviamente, entre más te acercas al parque, los precios, como en tanto gasolineras como comida, todo se comienza a poner más caro. Entonces, si andan por el lado de ¿cómo se llama el pequeño pueblito? Woodlands Park? Wood Lake. Si andan por el lado de Wood Lake, pues cómprense su lonchecito, llenen su carro de gasolina, porque como les repito, aquí no hay nada de esos servicios. Si vienen en invierno, tráiganse sus gafas, porque como que la nieve te ciega un poco, te encandila. El sol refleja en la nieve y... Tráiganse zapatos... buenos. Zapatos... para el senderismo. Para el senderismo y contra el agua. Si son waterproof, mejor. Así no te mojas todos los calcetines. Y uno pensará que porque hay nieve, pues va a estar súper helado. La realidad de las cosas es que cuando uno está haciendo los senderos, pues entra en calor. Y bueno, yo creo que vénganse en capas, una sudadera, una chaqueta, váyanse quitando, bueno, dependen como anden a gusto. Traigan extra calcetines también, sí, me lo van a agradecer, pero bueno. Entonces decidimos que sí íbamos a subir la montaña. Pues vamos a hacer el intento, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver cómo se pone la cosa y bueno, a ver cómo nos va. Deseenos suerte. Y así terminó nuestro increíble paseo por el Sequoia National Park. Recorrimos algunos senderos que eran más accesibles y dejamos otros pendientes para nuestra próxima visita. Definitivamente hay razones para volver. Pues bueno, espero que hayas disfrutado este video. No olvides de darle like, no olvides de compartirlo y presiona esa campanita para futuras notificaciones. Y no me despido, sino nos vemos hasta pronto. Hasta el próximo video. Nos vemos. Un burrito hecho con manos michoacanas. Buenísimo.